Hola a todos, buenas tardes desde Madrid, con un tiempo precioso, la ciudad del pincho de tortilla. Bienvenidos a esta primera edición de Diálogos de Casiciaco. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los que os estáis conectando desde distintas partes del mundo y que estáis siguiendo este encuentro a través de nuestras redes sociales. Me presento, me llamo Victoria Montaner, soy periodista y tengo el placer de moderar esta primera sesión de Diálogos de Casiciaco. Esta nueva iniciativa de la Orden de Agustinos Recoletos persigue el objetivo de que reflexionemos juntos acerca de distintas cuestiones de actualidad. ¿Pero por qué se llama así? ¿Por qué Diálogos de Casiciaco? Bueno, este título alude y rememora una serie de conversaciones filosóficas y teológicas que tuvieron lugar en la villa de Casiciaco, que se encuentra muy cerquita de Milán, en Italia, y que tuvieron lugar a finales del siglo IV después de Cristo. En esta villa de Casiciaco se reunía San Agustín con su primera comunidad y también con su madre, con Santa Mónica, y todos juntos reflexionaban sobre distintas cuestiones, se hacían preguntas, debatían. En ese periodo de su vida, además, San Agustín estaba inmerso en un proceso muy grande de búsqueda espiritual y filosófica. Se cuestionaba todo lo que creía, estaba explorando diferentes corrientes filosóficas y esos diálogos, los diálogos de Casiciaco, representan sin duda un punto de inflexión en su vida porque marcaron su progreso hacia la conversión al cristianismo. Entonces, estos encuentros que estamos celebrando, que vamos a celebrar en la orden a partir de ahora, pues también tienen esa finalidad, la de preguntarnos, reflexionar y buscar la verdad. Bienvenidos a este primer evento que se titula Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una comunicación plenamente humana. Como muchos sabréis, mañana domingo, 12 de mayo, en el que, por cierto, también festejamos la solemnidad de la Ascensión del Señor, pues se celebra la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la número 58, bajo este mismo título que propuso el Papa Francisco. Desde que comenzaron estas jornadas, hace 58 años, los pontífices envían un mensaje para motivar la reflexión acerca del mundo de las comunicaciones y sus retos pastorales también dentro de la Iglesia. En esta ocasión, este año, el Papa Francisco lo que ha hecho ha sido poner el foco en la inteligencia artificial, que está modificando o que va a transformar radicalmente, según nos dicen, pues esos procesos de información y de comunicación y también la manera en que vivimos. Hoy vamos a tratar de analizar si la inteligencia artificial, pese a los riesgos evidentes que trae consigo, pues si nos puede ayudar o brindar posibilidades para comunicar desde el corazón, que es precisamente a lo que nos invita el Papa Francisco. La pregunta que se puede plantear, que yo voy dejando ya, es si esa inteligencia que parece que va a moldear todos los aspectos de nuestras vidas, si va a dejar o no un espacio a nuestro corazón para poder comunicar con sencillez, con integridad, con amor al prójimo y con amor a la verdad, si quedará un pequeño hueco para el corazón. Bueno, para tratar de hablar de estas cuestiones, para analizarlo, para debatir, pues me acompañan 4 excepcionales ponentes. Comienzo presentando a Monseñor Francisco Javier Acero. Él es sacerdote agustino recoleto y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Nació en Valladolid, en España, y además de sus estudios eclesiásticos es licenciado en psicología. Se formó también en psicoterapia y en planeación pastoral participativa y es especialista en comunicación institucional y evangelización digital. Para acompañarnos hoy desde México, que sabemos que sigues por allí y es una suerte poder contar contigo. Gracias a ti por la invitación y a todos los que están por aquí. Muchísimas gracias. Y aquí estamos para compartir un saludo desde México. Antonio Carrón, que también es sacerdote agustino recoleto. Él nació en Madrid y es consejero general de la Orden y profesor del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana de Roma. Además, es el presidente de la Red Educativa Internacional Educar y coordinador del Apostolado Social y de Comunicación de la Orden.
Hola Antonio, te damos las gracias también por promover estos diálogos que conectan tan profundamente con la esencia agustina y por sumarte a este proyecto. Pues un placer también para mí compartir este momento y sobre todo habiéndolo introducido, porque creo que antes se ha escuchado algo de tortilla, de patatas y cosas de esas, son los problemas del directo, pero creo que ha sido la mejor forma de inaugurar estos diálogos de Casiciaco. Así que un placer. Sin duda, sin duda. José Ángel Cuadrado es valenciano, periodista y coordinador del área digital del grupo de comunicación Ábside Media. Ábside Media es un medio de comunicación de aquí en España que reúne varias radios y televisiones como COPE, Cadena 100, Megastar, Rock FM y 13. Pero además es presentador del programa de radio Lo que viene, que trata precisamente sobre tecnología, ciencia, cambios sociales e innovación, y es socio fundador de la agencia Mi Empresa es Noticia. José Ángel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es una alegría tenerte. Un placer compartir este ratito con todos vosotros, hablando además sobre un tema tan interesante como la inteligencia artificial y que, como tú decías, está poniendo, yo creo que patas arriba el mundo y está haciendo que la gente, y sobre todo los profesionales del mundo de la comunicación, nos preguntemos qué va a ser del mundo del mañana apoyándonos en esta inteligencia artificial. Yo simplemente por responder en 3 segundos, ¿no?, a esa pregunta que tú lanzabas de si va a quedar espacio para comunicar con el corazón y teniendo a la persona en el centro de todo, que al final es un poco la reflexión que hacía el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que las personas van a seguir siendo lo fundamental a la hora de comunicar y creo que la inteligencia artificial va a ser una buena herramienta, un buen canal para acelerar procesos, para llegar de otra manera a la gente, pero al final detrás de la inteligencia artificial siempre van a estar las personas. Pues arrancamos de esa forma estos diálogos. Genial. Voy a presentar por último a Tomás Romero. Tomás es colombiano, es de Bogotá y es el fundador del grupo Fruto del Madero. Esta comunidad comenzó su actividad hace 8 años con unas reuniones semanales para rezar el rosario y desde entonces ha crecido muchísimo. Acumulan casi 30.000 seguidores en sus redes sociales y han formado hasta un grupo de música. Yo estoy segura de que habéis escuchado alguna canción porque muchos de sus temas superan el 500.000 de reproducciones. Su perfil en redes sociales es muy activo y a través de él organizan quedadas, conciertos, peregrinaciones y dan a conocer la vida de Jesús y de los santos. Son sin duda un ejemplo de evangelización a través de las redes sociales y también de la música. Tomás, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y que estés aquí con nosotros. Victoria, ¿cómo están? ¿Verdad? A todos los que nos oyen, para mí es un honor poder estar acá, compartir, dar un poquito de granito de arena para que pues podamos aprender todos en este diálogo. Siento que es en estos debates y en estas conversaciones que uno aprende mucho más y hace iglesia. Entonces, pues nada, además que es un tema que es muy complicado, pero que a la vez nos nutre bastante y nos va a ayudar muchísimo a mejorar las herramientas para seguir evangelizando. Entonces, pues nada, un honor estar acá y gracias por contar con nosotros. Me gustaría comenzar esta mesa redonda analizando en primer lugar el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en cada uno de los ámbitos en los que trabajáis. Comienzo con Monseñor Javier. ¿Qué incidencia está teniendo la inteligencia artificial en el trabajo pastoral? ¿Es posible unir una cosa con la otra? Sí, claro, claro que tiene una incidencia y es posible trabajar. Lo que sí debemos de trabajar desde un marco ético y profesional, ¿no? La inteligencia artificial, al fin y al cabo, nos está ayudando, nos facilita a todos, ¿no? Así como en la medicina está facilitando que todas las cirugías, operaciones o intervenciones pues sean lo menos invasivas posibles. Aquí yo creo que lo que nos facilita de manera creativa, que ese es el otro componente que debemos de poner de manera creativa, nos facilita cercanía. Ahora, también hay un peligro con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Hay un peligro en donde se pueda abusar. Es como todo, es como la llegada de la radio en las casas, la llegada de la televisión o el Internet. Hace falta crear un marco ético, como digo, y hace falta saber utilizarlo. Claro, a nivel pastoral yo te puedo decir experiencias buenas y malas, ¿no? Experiencias buenas de cercanía, a través de la inteligencia artificial cuando se necesita
un sacerdote en un lugar determinado, esto nos lo puede proporcionar todo el tejemaneje que hay por debajo y puede este sacerdote llegar a un enfermo en una casa, en un lugar determinado. Pero también te digo que estamos teniendo un problema, por ejemplo, con los migrantes, cuando pues a través de programas y de aplicaciones se mete todo esto y al final donde puede ser una ruta que les puede llevar al norte es una ruta que le puede llevar a, a los narcos, ¿no? A la gente con tráfico que trafica con personas. Es decir, al final es cómo lo usas tú y con qué finalidad lo usas. Y la pastoral yo creo que es necesario para llegar a ese tipo de gente que no llega a la iglesia, ¿no? A veces creamos cosas en la iglesia, en lo pastoral y sobre todo en lo digital, que es para lo nuestro y no, tenemos que ser, vuelvo a decir, creativos a la hora de establecer esto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Apple dentro de la empresa de la manzanita, en junio, dentro de la conferencia que es de desarrolladores, ahí va a presentar algo muy novedoso para los data centers, ¿no? Bueno, a ver qué hay y qué podemos nosotros aplicar dentro de lo que es la pastoral, porque nosotros también tenemos centros de datos y datos a veces bastante delicados. Entonces, sí se puede acoplar y sí se puede emparejar, Victoria. Ujú. Genial. Antonio, vamos con el sector de la educación, porque ¿cómo está afectando en este ámbito? No sé si educará a nuestros hijos un ordenador, si puede la inteligencia artificial proporcionar una educación incluso de más calidad. ¿Cómo es el caso de la educación? Está suponiendo un gran reto, sobre todo en este primer momento de llegada en el que no se sabía bien para qué utilizarlo, para qué no utilizarlo. El gran dolor de cabeza, especialmente para los profesores, ha sido el poder verificar pues, qué materiales, qué trabajos estaban hechos con algún software de inteligencia artificial o cuáles no, ¿no? Pero creo que eso ha sido un primer impacto, como ha podido ocurrir con otras tecnologías que han llegado. Creo que son muchas más las ventajas por supuesto, los inconvenientes. Todo lo que tiene que ver con la personalización del aprendizaje, una tutoría, análisis de datos, realmente son muchísimas las oportunidades que se abren. Y creo que para mí la clave es utilizarlo como un asistente, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial no es inteligencia humana, tiene elementos bueno, podríamos considerar desde el concepto de inteligencia, pero le falta pues todo lo que tiene que ver con conciencia, como decía pues antes José Ángel, detrás de estas herramientas siempre va a tener que estar la persona humana y todo eso pues es lo que nos lleva también, como decía también Javier, a todas esas cuestiones éticas. En resumen, creo que en el mundo de la educación está teniendo ya un gran impacto. Creo que lo tenemos que aprovechar, acompañar y saber utilizar bien. Ujú. Y sin duda, uno de los ámbitos que más está revolucionando también la inteligencia artificial es el de la comunicación. José Ángel, ya lo contabas un poquito al principio, pero ¿cómo está cambiando la inteligencia artificial el periodismo y la forma también en la que nos comunicamos? ¿Vamos a tener trabajo los futuros periodistas? Sí, yo creo que sí. Es verdad, y además es que hay tantas variables por abordar, ¿no? Y tantas cosas sobre las que reflexionar, pero mira, yo os voy a poner el ejemplo de qué estamos haciendo ahora mismo en COPE con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos en un proceso de investigación, estamos en un proceso de prueba, de ver qué cosas podemos hacer con la inteligencia artificial y todo lo que estamos probando es con ese asistente que hay detrás, que es la persona. Quiero decir, como decía Antonio, ¿no? O sea, la persona no desaparece. Porque os hagáis una idea, ¿no? Por ejemplo, nos está ayudando la inteligencia artificial a transcribir de una manera mucho más rápida un audio, ¿no? Para que un audio concreto lo podamos convertir en noticia y esa noticia, a su vez, ya tiene que redactarla una persona, ¿no? Y subirla a la página web. Es decir, pero sí que es verdad que hay un asistente ahí que ese audio no te hace falta estar 10 minutos picando, escuchando, picando todo, ¿no? O sea, hay una persona que está escuchando para ver por dónde puede enfocar una noticia
pero esa transcripción en 15 segundos la tenemos hecha, ¿no? Con lo cual ahí hemos acelerado un proceso. Nos está ayudando también con los audios, nos está ayudando a ordenarlos y, por ejemplo, a preguntarle, imagínate que queremos saber cuándo Carlos Herrera, que es el presentador del programa de la mañana, habló sobre determinado tema, ¿no? Si fue hace 3 meses y exactamente en qué día. Claro, hasta ahora es verdad que la manera en la que teníamos guardados, almacenados los audios era de una manera mucho más rudimentaria y nos costaba más encontrar, ¿no? Esos monólogos que nos interesaban. Pues ahora prácticamente en pocos segundos tenemos localizado el audio exacto que nos interesa, qué día fue, en qué minuto. O sea, es otra manera de acelerar el proceso, pero al final el que va a tener que utilizar ese audio, el que va a tener que publicar esa noticia dándole el último impulso es la persona, con lo cual el redactor sigue estando en el centro de todo, ¿no? Y luego, estando en la radio, yo estuve hace un mes y medio en Radio Days, que es el evento de radio más importante de Europa, ¿no? Donde se junta pues, toda la industria para reflexionar sobre determinados temas. La inteligencia artificial, yo os digo que este año fue, vamos, todo el mundo repetía inteligencia artificial, inteligencia artificial. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me cuesta ver es que la inteligencia artificial sustituya a un comunicador. Hay radios ya que se están haciendo totalmente con inteligencia artificial, es decir, hay una tecnología que rastrea las redes sociales, ve qué temas son los más destacados y es capaz incluso de hacerte un boletín, ¿no? O sea, con una voz también que está generada por inteligencia artificial. Y luego también se planteaba la posibilidad de que algunos programas nocturnos la voz la pusiera una inteligencia artificial, el contenido lo pusiera una inteligencia artificial. A mí esto, y ya dejo hablar al siguiente, me cuesta mucho verlo porque yo sigo concibiendo la radio como un acompañamiento e incluso por la noche, que yo tengo un programa de noche, creo que la gente valora que detrás haya una persona con su espontaneidad, con, no sé, con todo lo que tenemos las personas, ¿no? Y que las inteligencias artificiales de momento no tienen, con lo cual a mí eso me cuesta verlo. A tu respuesta, ¿los periodistas vamos a seguir teniendo trabajo en los próximos años? Mi respuesta es que sí. Nos quedamos tranquilos, entonces, confiamos al 100%. Otro de los ámbitos importantes a los que está afectando la inteligencia artificial y en el que se están planteando también muchas preguntas es de la creación artística, ¿verdad, Tomás? ¿Esto incide de lleno en la creación musical, en las redes sociales? ¿Cómo lo ves? A ver Parece si que vamos sí. a... Ya. Ahora sí. Ahora sí. Pues desde lo que yo he visto y lo que he trabajado hasta ahora, digamos que el impacto no ha sido tan notorio a la hora de, digamos, los cantantes y demás, pero sí a la hora de las herramientas. Ha ayudado muchísimo a los productores como a acelerar los procesos, como decía ahí José Ángel. Pero también me da como esa incertidumbre de, ok, jamás pensábamos que iba a existir esta inteligencia artificial. Y claro, hasta ahora en este instante está bien, pero siento que también es importante el tema de la regulación, porque si pudieron llegar hasta este instante, quién sabe qué tanto puede avanzar eso. Claramente yo siento en mi corazón que jamás la inteligencia artificial va a reemplazar la mente humana, precisamente porque pues tiene esa parte del espíritu, del alma, de la conciencia, de la creatividad, pero puede hacer mucho daño. Yo he visto mucho cómo la inteligencia artificial ha logrado clonar voces, ¿sí? Y eso, pues, a la hora de la verdad, puede ser peligroso para el plagio, para hacer la trampa. Y también he visto mucho cómo la inteligencia artificial hace que personas que no tienen el talento eh, empiecen a meterse en la industria y otros que se han dado todo por trabajar por la música empiezan a por debajearse. La inteligencia artificial hace que la gente quiera todo más rápido y no sé si ustedes se han dado cuenta, ahora las canciones no duran más de 2 minutos. La gente, esto es una cosa demandante constantemente, el músico tiene que hacer más conciertos para poder ganar. Entonces es como un tema de saber los pros, los contras, saber que sí, ayuda bastante a la hora de reducir, digamos que el trabajo pesado, pero también puede hacer que la persona también se vuelva perezosa y también puede hacer que no se meta la ficha a lo que es. Porque, digamos, una vez yo estaba componiendo y puse a prueba a inteligencia artificial que compusiera una canción para Dios. Y digamos que la letra era buena,
pero uno sabe cuando alguien lo canta con el corazón y cuando no. Y eso transmite bastante. Entonces, pues digamos que eso es lo que puedo decir dentro de la... Antes de seguir debatiendo, han salido temas súper interesantes que ahora me gustaría enfatizar y seguir preguntando, pero quiero hacer un paréntesis y quiero invitar a todos los espectadores, a todos los que nos estáis siguiendo a través de las redes, a dejar vuestras preguntas en los comentarios. Si nos estás viendo a través de YouTube, a través de Facebook, de Instagram, no dudes en poner ahí tu pregunta, que ahora en un ratito, enseguida, la vamos a responder, ¿vale? Al terminar este coloquio, así que adelante. Continuamos. Monseñor Javier, la introducción de la inteligencia artificial en nuestra vida tiene el riesgo de que nuestra sociedad sea cada vez más rica en tecnología, pero más pobre en humanidad. Por lo que hemos Sí, comentado, parece que esta humanidad no se va a perder, pero ¿tú crees que es un riesgo real o que se puede evitar todavía más? mira, en enero aquí celebramos lo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con motivo de la festividad de San Francisco de Asís. Y tuvimos un diálogo con todos los periodistas de aquí, de Ciudad de México, hablando de las herramientas de la inteligencia artificial. Y un poco uniendo lo que decía José Ángel, aquí hay una radio, una cadena de radio de Rogelio Azcárraga, Grupo Fórmula, que ya cada hora cada hora una máquina, la inteligencia artificial, está diciendo noticias, está ya metiendo noticias, ¿no? Ya no es una persona, no es uno de sonido, no es, no, nada más es una persona que mete los datos y ya sale la voz, una voz agradable al espectador. ¿Esto qué quiere decir? Que pues estamos eliminando empleo. Por ejemplo, es el peligro que tiene dentro de la comunicación, ¿no? Que estamos eliminando el empleo. El peligro que hay dentro de la iglesia es que lo demos todo cibernéticamente, desde la misa hasta la catequesis, cualquier celebración. Para mí la catequesis es una celebración, no es solo enseñanza, ¿no? Y bueno, pues gracias a la inteligencia artificial podemos ahí crear unas catequesis incluso animadas y todo esto muy buenas, pero lo que necesitamos es la presencia. Ante lo que dice Tomás, decía ahí Tomás, de pues cómo se puede falsificar la voz en este tiempo aquí, el 2 de junio tenemos elecciones, ya se ha visto que se han fabricado conversaciones entre políticos y entre personas de cierto poder. Con inteligencia artificial se han hecho las voces. Es decir, yo vuelvo a lo mismo. Esto es muy bueno, pero necesitamos, antes de usarlo, un marco ético, ¿sí? Y desde la Iglesia se ha dicho en varias ocasiones que se deben establecer límites para evitar abusos en esta frontera de la humanidad, junto con una nueva y más urgente necesidad ética o algorética, en una clara reflexión y referencia a lo que es el desarrollo ético de los algoritmos. Es decir, ante tanta tecnología y ante tanto algoritmo, necesitamos, por supuesto, la presencia. Nada más y termino con esto para no enrollarme. Un dato. En la Basílica de Guadalupe, después de la pandemia, a partir del año 22 más o menos, el- la presencia de peregrinos ha sido más notable, ¿eh? Es más fuerte. La presencia incluso de personas en ciertas iglesias dentro de la Arquidiócesis de México ha subido. ¿Por qué? Porque necesitamos de la presencia. Y ojo, que esto de la inteligencia también artificial, las dos palabras ya, las dos palabras me limitan un poco, ¿no? Porque nos está limitando el lenguaje, cierto que nos tiene que llevar a ser más concretos, pero nos está limitando el lenguaje y la capacidad de lectura. Cuando uno lee, imagina. Entonces, también lo de la inteligencia artificial tiene que desarrollarse. Yo soy partidario de ella, pero de manera puntual y desarrollarse de una manera sobre todo ética. Ujú. José Ángel, me gustaría preguntarte sobre esto de que estábamos comentando al principio, la clonación de voces, las deepfakes son un riesgo también para la radio. No sé cómo podemos luchar contra esto, qué medidas podemos adoptar.
Pues mira, Victoria, aquí, y yo he hablado con varias personas que están en proyectos de este tipo, yo veo clave que se desarrolle algún tipo de tecnología que incorpore como una marca de agua al contenido digital que se comparta, ¿no? Y que quede muy claro, o que la audiencia tenga bien claro si ese contenido se ha generado con inteligencia artificial, si detrás de ese contenido hay una persona, si detrás de ese contenido hay un mix entre la mano humana, ¿no? Y apoyada en inteligencia artificial, y que ahí la audiencia decida. Pero evidentemente se tiene que marcar de alguna manera. Es decir, tenemos que saber ese tipo de contenido, cómo se ha generado. Lo de las voces es un riesgo y de alguna manera los medios de comunicación también vamos a tener que trabajar en tecnologías en paralelo que nos ayuden a identificar si algún tipo de audio es fake o no lo es. Es decir, ahora mismo, evidentemente, ya solo por el contexto, si sale determinada persona hablando sobre cualquier burrada, vas a saber que esto no es verdad, ¿no? Pero es verdad que hay en otros casos en los que puede estar en el límite, ¿no? Y te haga dudar. Ahí también está la labor de los periodistas de contrastar, ¿no? Las informaciones y no soltar el contenido y darlo como bueno. Con lo cual ahí también tenemos un trabajo. Entonces estaría las marcas de agua para el contenido, el contraste por parte de los periodistas y luego me parece también fundamental, como te he dicho, la respuesta que dé la audiencia. Es decir, si la audiencia compra que un programa de radio esté hecho y presentado por una inteligencia artificial, pues es que no lo sé. O sea, si prefieren que lo que viene, en vez de editarlo José Ángel Cuadrado, en vez de José Ángel Cuadrado buscar los temas, en vez de José Ángel Cuadrado hacer las entrevistas y estar al otro lado de la radio contándotelo, prefieren una inteligencia artificial, pues ¿qué vamos a hacerle? ¿No? O sea, quiero decir que es que ahí la audiencia también va a decidir. Y luego, por último, me parece muy importante también el papel que juegan grandes plataformas como Google, como Facebook, como Instagram, etcétera. ¿A qué me refiero? Fíjate, el otro día, y esto a mí me dio algo de esperanza, yo soy tecno optimista, que quede claro, y me parece que la inteligencia artificial es una herramienta súper buena, pero el otro día Google, en su última actualización, Google cada mes y medio, cada 2 meses, actualiza como sus algoritmos, ¿no? Y te dice esa actualización por qué la ha hecho y esas actualizaciones benefician a algunos medios, perjudican a otros, etcétera, ¿vale? Pues en su última actualización lo que dijo es que a partir de ahora todo aquel contenido hecho única y exclusivamente por inteligencia artificial lo iba a penalizar a la hora de distribuirlo. Habrá que ver qué sucede, pero lo cierto es que nosotros, por ejemplo, en COPE, desde hace mes y medio, que es cuando se ha hecho la última actualización, nos ha ido muy bien. Y nosotros todo el contenido que generamos a nivel digital está hecho por personas, apoyados en cositas muy puntuales en la inteligencia artificial, pero nos ha ido muy bien. Con lo cual, a mí ahí me da bastante esperanza de que realmente las plataformas, grandes plataformas como Google, que es el buscador número uno del mundo, va a poner coto de alguna manera a la inteligencia artificial. Ujú. Ahora vemos ya que van apareciendo preguntas. Vamos a ir antes con Antonio, porque me gustaría preguntarte cuáles son a tu juicio los retos éticos que plantea la inteligencia artificial. Han ido saliendo ya algunas propuestas, ¿no? Y yo que también en parte de mi trabajo se centra en el tema de las vulnerabilidades, en el tema también de pues, las situaciones de maltrato, de abuso en diferentes contextos, pues sí estamos viendo una ampliación precisamente con el impacto de la inteligencia artificial pues de este tipo de agresiones que se están dando. Muchos de esos elementos pues es justo de lo que antes ha comentado, la dificultad de interpretar si una imagen es verdadera, si no es verdadera, la facilidad de falsificar. Hemos tenido pues situaciones en las cuales, bueno, aquí en España y en otros países, pues se han creado imágenes, por ejemplo, de desnudos y se han enviado, ¿no? Eso ha sido pues un gran impacto que ha existido. Todo lo que tiene que ver con el grooming, ¿no? El hacerse pasar por una persona para poder llegar a otra persona, todos estos elementos, pues qué duda cabe que lo están también facilitando mucho más. Por tanto, creo que el primer gran reto es el reto de la verdad, la pregunta por la verdad
es una pregunta ética de base. Creo que el tema pues también del sesgo, el acceso que vamos a poder tener pues a un tipo de información o no, dependiendo del criterio que se siga. Y ahí antes Javier hablaba de la importancia de regularlo desde una algorética, todo lo que tiene que ver pues con la privacidad, con la seguridad de datos, con la transparencia, en definitiva, lo que tiene que ver pues con la responsabilidad, con la rendición de cuentas. Creo que son muchísimos los elementos a considerar en todo esto. Y ahí también uniendo el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el mensaje de la paz, que también tenía como centro el tema de la inteligencia artificial. El Papa aludía mucho pues, al reto de un mal uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues, con los conflictos, todo lo que tiene que ver pues, con las armas inteligentes. Qué duda cabe que todo esto pues, es algo que tiene incidencia en ese aspecto, en el aspecto de la medicina, decisiones médicas, decisiones legales, decisiones políticas, prácticamente todo está envuelto en este conglomerado de elementos y por eso pues se está echando mano a día de hoy cada vez más de personas que puedan dar criterios éticos. Puede ser que hasta los filósofos, antes hablabais, José Ángel, Victoria, del futuro de los periodistas. Yo que soy filósofo, a lo mejor hasta tenemos un poco más de futuro los filósofos para poner también criterio, que creo que es algo muy importante, porque tenemos mucho que aprender de esas bases filosóficas, de los orígenes del pensamiento, que nos pueden ayudar a tener criterio y a fundamentar todo esto desde una antropología profunda. Totalmente. Retomando un poco el tema que comentaba José Ángel, había una pregunta dirigida para ti que te preguntan, dicen, ¿existen maneras de conocer si una información es totalmente generada por inteligencia artificial y no hay intervención de ningún periodista? No sé si Pues todavía hay. Fíjate que el otro día, con lo que contó Google debe tener una manera de saber si si un contenido, si una noticia, por ejemplo, se ha generado solo con inteligencia artificial. Y es verdad que yo, por lo que sé, por lo que he leído, hay algunos patrones a la hora de construir contenidos que se repiten cuando se usa la inteligencia artificial. Es decir, cuando tú a ChatGPT, por ejemplo, le pides que te haga un resumen del conflicto en el Mar Rojo, ¿no? Pues ahí hay unos patrones que se van a repetir. O sea, aquí seguramente te planteé 3 noticias con enfoques diferentes, pero esa manera de hablar, ese lenguaje que utiliza, las palabras clave, se van a repetir. Con lo cual, ya te digo que los buscadores, como Google, ya son conscientes de cuándo un contenido se ha hecho con inteligencia artificial o no. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en Copen no tenemos una manera de saber si una voz, por ejemplo, clonada, o sea, si una voz es clonada o no. Ahí está lo que os decía, ¿no? La labor de un periodista. O sea, al final, si te llega, por ejemplo, un audio de Pedro Sánchez diciendo cualquier barbaridad, pues, hombre, de entrada ya a lo mejor la tienes que poner ahí un poco, decir, voy a comprobarlo, ¿no? Si esto es verdad o no. Cuando digo Pedro Sánchez, digo Feijóo, digo Abascal, digo cualquier político, ¿no? Es decir, la labor de contraste. Sí, porque nadie. Pero ya os digo que las grandes plataformas ahora mismo ya saben si un contenido se ha generado con inteligencia artificial, con lo cual ahí hay unos patrones que se van a repetir. O sea, eso es así. A ver cómo avanza. Sin duda todo esto queda mucho camino por recorrer y avanza muy rápido también. O sea que seguro que más pronto que tarde enseguida se irán resolviendo todas estas De cuestiones. todos modos, Victoria, perdona que te interrumpa, sí se nota cuando es inteligencia artificial. O sea, tú pones la voz de Carlos Herrera en inteligencia artificial y la natural y se nota. Bueno, vamos a poner la voz de José Ángel Cuadrado en lo que viene, ¿no? Tú la pones ahí, lo pones en inteligencia artificial y se nota. O sea, la perfección no está aún, pero sí tiene que haber programas que desarrollen esto, ¿no? La identificación de una falsedad de noticia. Totalmente. Eso, por ejemplo, Javier, y también por responder a la persona, ¿no? que hacía esta pregunta, la Universidad Oberta de Cataluña, por ejemplo, tenía uno de estos proyectos que os comento, que además hablé yo con ellos hace un tiempo, que efectivamente era para desarrollar esas
como marcas de agua. Lo que no sé luego, cómo se van a presentar. Es decir, si una persona, me imagino yo, en un medio de comunicación, al final te obligarán de alguna manera al final de la noticia, decir, oye, esto se ha generado totalmente con inteligencia artificial. Pero lo mismo con cualquier texto que ofrezca, por ejemplo, una universidad o un post que se ponga en redes sociales. Es decir, tendrá que haber algo que identifique este tipo de contenidos y ya se está trabajando en ello, ¿eh? Sí. Un detalle del mundo universitario que lo comentabais, nosotros utilizamos algunos software antiplagio que en un primer momento te servían para identificar si un texto no estaba citado realmente, si se había copiado de una fuente que no estaba citada y obviamente no es 100% fiable el grado de copia de un software de inteligencia artificial, pero sí te indica si hay alguna posibilidad de que ese texto haya sido generado con inteligencia artificial. Entonces, yo sí he experimentado algunas de esas aplicaciones y algo te ayudan, por supuesto. O sea, que algo sí se puede hacer. Sí, y esa diferencia que todavía somos capaces de distinguir cuando una voz, como decía Monseñor, estaba hecha con inteligencia artificial o no, también pasa en la música. Cuando escuchas a alguien cantar, que ya puedes poner la voz de alguien cantando, ya puedes poner a alguien componiendo, pero Tomás, ¿qué dirías que cuál es la diferencia, esta diferencia principal entre, no sé, entre una canción hecha por la inteligencia artificial, entre un humano, o qué es ¿cuál es esa forma de tocar corazones que tiene la música? Bueno, pues empezando porque la principal diferencia es que uno tiene alma y el otro no, y la unción también. Y lo que yo decía el otro día, porque hicimos como el ejercicio con un amigo de componer una canción con inteligencia artificial y cantarla, y luego cantar una canción compuesta por uno, y la gente realmente sentía que era muy distinto a la hora de oír la canción, porque hay canciones que te transmiten una cosa distinta que otra, no tanto por la melodía, sino por cómo se canta, independientemente que sea por un medio digital. Eh, pero siento que también, pues bueno, con el tema de la regulación y demás, la inteligencia artificial, siempre el músico tiene que saber cuál es el propósito por el cual uno hace música. Y no es simplemente por ganar seguidores, y menos en este ámbito, digamos, de Dios y evangelización, sino para simplemente regar ese mensaje de esperanza en tantas personas que han perdido el sentido de la vida. Entonces siento que pues es muy fácil de identificar hoy en día pues la inteligencia artificial, pues porque digamos que en la música no se ha evidenciado tanto eso, porque siento que es el ámbito más difícil donde puede entrar eh, a reemplazar la inteligencia artificial al músico. Entonces siento que pues ahora estamos bien, de cierta manera, salvo dentro de la parte de la interpretación. Ya a la hora, digamos, de que salgan plataformas digitales que puedan hacer que pues hagan plagios y piratería y demás, que se ha incrementado incluso teniendo plataformas que pueden ser gratis, ha sido también un riesgo muy grande y hace que muchos músicos pierdan mucha plata y les toque más duro. Eh, entonces, bueno, pues por ese lado, la inteligencia artificial eso ha generado, digamos que gracias a Dios, ahí vamos. Yo siento que hay que seguir motivando a las personas a aferrarse a ese espíritu que hace que las canciones transformen corazones desde las experiencias. Y porque uno tiene una historia muy distinta que contar, la inteligencia artificial no tiene nada que contar, simplemente algoritmos que alguien en algún momento le puso, pero que pues no son nada parecido a la historia de cada uno. Pues, Muy interesante, sí, totalmente. Fray Antonio, hay una pregunta para ti. Dice, ¿cree que esta tecnología tiene un buen uso para la educación o habría que restringirla o prohibirla directamente? Poner muros en general a la tecnología desde un punto de vista educativo radicalmente creo que no es bueno porque normalmente se produce un efecto rebote. Sí es verdad que estamos viviendo ahora un momento pues quizás de ser consciente de que quizás no hemos sabido poner los límites correctos en muchos aspectos de cómo hemos implementado pues la tecnología en general en la educación. Con la inteligencia artificial
va a pasar lo mismo. Yo creo que va a ser necesario pues establecer los criterios, establecer los límites. Yo creo que son muchos más los elementos positivos que los elementos negativos o de riesgo. Hay que equilibrar, por supuesto, la balanza, pero creo que a día de hoy, hablando, por ejemplo, del sistema educativo, bueno, español o de otros muchos países donde hay tantísimos alumnos por aula, la posibilidad de personalizar la educación es algo fantástico, la posibilidad de utilizarla en el ámbito de los idiomas, la posibilidad de utilizarla con el sentido creativo. Ahora estamos en un proyecto precisamente también en la Oficina de Comunicación de la Orden, mezclando educación con comunicación, de crear una inteligencia artificial alimentada del pensamiento de San Agustín. Es algo precioso que podemos utilizar en contextos educativos. Hay muchas experiencias que verdaderamente van a facilitar y abrir una nueva etapa en el mundo de la educación. Todo con criterio y todo con límites. Ujú. Seguiremos muy de cerca este proyecto, que suena muy interesante, de una inteligencia artificial como si hablaras con San Agustín, ¿no? Suena realmente, realmente interesante. Tenemos más preguntas, una más para Tomás. Dice, ¿tanta presencia en redes sociales no desvirtúa el mensaje evangélico? ¿Lo desvirtúa o es el nuevo y único canal para llegar a los jóvenes? Buena pregunta. Pues yo creo que todo tiene su punto medio. Es importante, digamos, que las personas se den cuenta, como decía Monseñor, que digamos que las redes sociales es importante para facilitar el mensaje, pero es también muy importante la presencialidad. Siento que por más que uno haga muchos videos, se vuelve muy impersonal y realmente no hay un compartir, no hay un acompañamiento personal donde, digamos, puedan surgir muchas preguntas y donde uno pueda tener una relación con las personas. En mi caso lo he visto, digamos que uno hace lives y todo eso, pero nada más especial que los espacios que tenemos los jueves donde nos encontramos con todos y donde podemos unirnos, cantar, alabar, adorar y estar presente. No es lo mismo, pues, o sea, no tiene ningún sentido ir a misa virtualmente cuando pues a que recibes es a Jesús físicamente en el corazón. Entonces, pues siento que es cuestión de saber cómo manejar bien las redes sociales, porque ya también veo muchas personas que lo usan de una manera irresponsable, haciendo pensar a la persona que también la red social es una terapia. Entonces empiezan a desahogarse de una manera en la cual no está bien. Entonces las personas dicen, no, yo uso mi red social porque pues, es mi psicólogo y así la gente se autodiagnostica y siento que es un peligro muy grande. Y uno también puede pecar, uno también puede caer en eso porque el bien seduce bastante ese medio. Pero nada, o sea, es importante la red social. Siento que incluso Jesús, cuando le decía a Pedro que echara las redes, no solamente se enfocaba en las redes físicas, sino también en este momento. Él hablaba para todos. Y también decía, echen las redes, pero de un lado en el cual se pueda captar mejor esos peces que están ahí. Me Perdidos. encanta, Tomás, eso que dices de terapia, porque cuando yo hago alguna oración interreligiosa, menuda terapia es para los integristas, porque meten de todo en las redes sociales. Y no te digo nada cuando gana el Madrid, pero bueno, ni modo. Perdona, Victoria, sí, sigue. No, 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 de hecho te iba a preguntar que por favor que nos dijeras tú también qué opinabas sobre esta cuestión, que creo que también es muy interesante saber tu punto de vista sobre esto. ¿A mí? Sí, 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 sí. Ya, yo ya me ¿Mm? pierdo por meter tanto la cuña. Ay, esta iglesia que no calla. Bueno, mira, yo creo que, fíjate, la experiencia que están teniendo ahí en la oficina de comunicación es de como difundir el buen mensaje, ¿no? A través de la inteligencia. Eso es un trabajo con un resultado positivo, ¿no? Y yo creo que es lo que yo decía antes, para la pastoral creatividad, estas cosas. O sea, es mucho lo que se puede hacer a nivel de pastoral. Amplificar lo que es el carisma es una de las cosas que yo creo que es buena, ¿no? Y a la vez que sea un lugar como este, de aglutinar, de encontrar, de exponer ideas, no de imponer ideas, ¿sí? Ujú. Y creo que eso es lo que para mí me llevo esa parte positiva. Así como en la medicina está siendo algo genial la inteligencia artificial, espero que también para la parte automovilística, para cuando vaya a España pueda manejar tranquilamente, espero. Pero bueno, pues a pesar de todas estas limitaciones,
yo creo que hay que regularlo. Vuelvo a insistir, hay que regularlo. En mayo del 2017, la Organización para el Desarrollo, para la Cooperación y Desarrollo Económico elaboró un documento que contiene los principios sobre inteligencia artificial. Y más adelante, en Europa, allí van más adelantados, las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. Claro, aquí, sobre todo en Estados Unidos, están más preocupados por lo que gana Meta, por lo que gana Google, y esto como que nada más se está poniendo en el tema de defensa. Ya Google pues lo está desarrollando, como nos ha explicado muy bien José Ángel, iba a decirte el padre José Ángel. Entonces, Ah, tremendo. pero entonces sí, en esto yo creo que es posible hacer de la inteligencia artificial un encuentro. Ujú. Yo quería añadir una cosa, Vic, si se puede, frente al tema de las Adelante. redes sociales, que estaba pensando en algo que nos ha pasado concretamente. Nosotros empezamos a hacer una consagración y que, claro, la red social hace que llegue a todo el mundo, pero la gente siempre esperaba que nosotros los acompañáramos virtualmente. Y cuando no lo hacíamos virtualmente, la gente dejaba de hacerlo. Y siento que eso fue contra todo lo que nosotros esperábamos de la gente de realmente vivir la consagración también en comunidad, pero individual, que es donde más fruto da. Eh, y siento que pues uno también la embarra ahí y uno tiene que aprender a manejar bien ese tema de esos medios, de hacer que la gente no dependa de la red social, sino dependa de la vida de oración, de cada instante que uno vive, de salir a encontrarse y no acomodarse. Siento que la tecnología, la inteligencia artificial puede generar eso, que la gente se vuelva cómoda y como decíamos, señor, al principio, no se dé a la tarea de buscar, de trabajar, de investigar, de que eso hace que la mente humana crezca mucho y que otras personas se animen a, pues, a que Ujú. Luego, Victoria, no sé si puedo yo también meter cuña, como decía Javier, Por favor. para hablar justo de dos cosas que creo que van relacionadas, una con lo que ha dicho Javier y otra con lo que ha dicho Tomás. Sobre, por ejemplo, las redes sociales, es verdad que es un medio maravilloso. De hecho, nosotros en COPE, vamos, es una amplificación de la antena, ¿no? Lo utilizamos para amplificar los mejores contenidos de la antena que lleguen a usuarios que a lo mejor no están escuchando la radio. Y al final la idea es, oye, este es uno de nuestros mejores contenidos, vente al día a día y escucha en directo o el podcast, el programa completo, ¿no? ¿Vale? O sea, las redes sociales para eso está muy bien. Pero las redes sociales tienen un gran problema y es que deshumanizan totalmente. Y aquí os voy a poner un caso concreto que me ha pasado a mí un par de veces, ¿no? O sea, en el programa de lo que viene, de vez en cuando hay temas ciertamente polémicos, ¿no? Y un día estábamos hablando sobre la educación de los niños. Se plantearon varias preguntas a un psicólogo que vino. Pues una de las preguntas que yo planteé al psicólogo, hubo a un grupo de gente en las redes sociales que no le gustó y realmente actuaron sobre mí como si fueran un grupo de, y siento utilizar esta palabra, pero es que es así como creo que se actúa cuando hay ese hate en las redes sociales, como un grupo de llenas, ¿no? Yo recibí muchísimos comentarios, ya no solo en contra, sino directamente insultando con grandes descalificaciones y mensajes privados de 15 o 20 personas, ¿vale? Yo me tomé la molestia de contestar una por una a todas esas personas que me habían mandado un mensaje privado insultándome. Y cuando tú superas esa barrera y realmente contestas y esa persona que te ha insultado se da cuenta de que detrás de ese perfil hay una persona, cambia todo radicalmente, ¿no? Y esa conversación que había empezado con un insulto se convierte en una conversación de tú a tú, en el que yo tengo mi opinión, la otra persona tiene su otra opinión, e incluso al final es posible que lleguemos a un consenso, ¿no? Y nos entendamos. Eso en persona nunca hubiera sucedido. Totalmente. Pero en digital se pierde. Hay que dar ese salto para que la persona se dé cuenta que detrás de un perfil hay una persona como, como tú, ¿no? Eso por un lado, o sea, con lo cual el tema de las redes sociales a mí me preocupa mucho la situación que se está generando en general. Y luego sobre la inteligencia artificial en la medicina, a mí también me parece maravilloso el uso de la inteligencia artificial, pero Javier, yo te planteo el siguiente escenario que además ha sucedido. Ahora mismo, gracias a la inteligencia artificial, un médico es capaz de decirle a una persona si, a una mujer en este caso, si va a tener un cáncer de mama 5 años antes. Es decir, si va a salir un tumor, ¿no?, en una de sus mamas. Y se planteaba esa situación de la mujer puede actuar 5 años antes, es decir, puede decidir que le extirpen una mama porque va a salir un tumor.
con un 90% de posibilidades. Pero ¿qué pasa si ese 10% es lo que realmente se iba a cumplir? Eh, Ahí lo dejas. ¿Quién Ahí lo dejas. toma? O sea, Está evidentemente la bueno, decisión la toma la está bueno, persona, está bueno ese pero planteamiento. Ujú. A mí me pone a pensar. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo contigo, José Ángel. es que es Yo muy más lo digo complejo, ¿eh? sobre Es muy todo Muy complejo. en el ámbito predictivo, pues sí, está ese dilema ético, pero en el ámbito quirúrgico sobre todo. Y lo que Sí, está eso sí. haciendo un poco Elon, el de Tesla, ¿no? Musk. Es, Sí, lo más. bueno, pues está haciendo lo de Neurolink o Sí, Neurolong, una cosa así, que a mí me parece maravilloso porque es establecer a través de la neurociencia y la neuropsicología, pues establecer campos de desarrollo a través de esto, de la inteligencia artificial. Me parece genial, pero sí, respecto a lo preventivo, pues sí eso es duro y vuelvo a decir, hay que limitarlo éticamente. mm, Súper interesante todas estas reflexiones. Vamos con una última pregunta para ir terminando ya, que no se haga muy largo, aunque está siendo súper, súper, súper enriquecedor. Esta pregunta es para Javier. Preguntan que si adviertes una brecha tecnológica entre países, Europa, América, África, en materia de evangelización. Pregunta para Eh, Javier. en materia de evangelización, es que Ujú. sí, bueno, a ver, por supuesto, en Europa, además del invierno demográfico que se está viviendo, también hay un invierno espiritual, pero ojo, está despertando, despertando ciertos, no digo grupos, sino las personas están despertando porque, claro, ante tanta sequedad, el hombre al final tiene que trascender, ¿no? Pero es otro tipo de evangelización. En América, pues si bien en algunos lugares se está viviendo este, vamos a decir, descenso demográfico, sigue este sustrato religioso fuerte. Que bueno, que vienen las sectas y tal, pero bueno, yo por ejemplo les puedo hablar de México. México es guadalupano 100%, ¿no? Y a través de ese sustrato, pues la evangelización es totalmente diferente. Incluso el modo de tratar con la gente los temas de la fe, mucho más natural que lo que puede ser en una Europa o en una España donde parece que todo el mundo tiene miedo a ser un laico creyente y defender la fe públicamente. Aquí a veces la ley nos detiene, ¿no? Pero basta que la ley nos detenga para que podamos hacerlo de otra manera. Pero sí, sí es totalmente diferente la evangelización en un sitio y en otro. Incluso la evangelización por Internet. Porque claro, aquí estamos hablando de un mundo, pero no todo el mundo tiene acceso en América y en México al acceso de Internet que tenemos nosotros. No todos tienen, no lo voy a enseñar para no hacer publicidad porque no nos han pagado nada. No todos tienen un smartphone, ¿no? Entonces, frente a alrededor de 60 millones de pobres que hay, 60%, sí, 60 millones, una cosa así que hay en México, de los cuales el 15% o un poquito más están en extrema pobreza, pues esto de la inteligencia artificial, perdóname, pero suena chino. ujú. Más bien, el peligro es que se les utilice ahora por las elecciones con la inteligencia artificial para votar, para hacer una elección obligada por los medios, ¿no? Ese es el peligro. Yo vuelvo a lo ético. Yo Ujú. también sí puedo decir algo sobre eso. Siento que también puede haber un peligro en la inteligencia artificial de los lugares donde sí pueden tener eso, de asumir que todos los tienen y entonces por pensar eso no ayudar a los lugares donde no están y no salir ese mensaje. Por ejemplo, hay tanta tecnología, pero en África hay muchas cosas que no se saben de las complicaciones, los problemas en la religión y demás. Y siento que de pronto puede generar eso, que mientras van avanzando las tecnologías en otros lugares y en otros no, pues que la gente se sienta muy cómoda y pues la gente se queden sin esas personas que no tienen esa posibilidad, esa facilidad. Entonces, como cuestionar ese tema de la inteligencia artificial, no solamente para la facilidad de las herramientas, sino para que le llegue el mensaje a todos y para que todo el mundo tenga lo mejor y la mejor calidad del mensaje. Yo siento que eso.
Bueno, pues para terminar, vamos a abrir una ronda final para que expongamos nuestras conclusiones sobre el lema de la jornada: inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Cuando lees el mensaje del Papa, sus palabras, lo que ha escrito, habla de la sabiduría del corazón como esa virtud, ¿no? Que nos permite entrelazar todo y las partes, las decisiones, las consecuencias, el yo y el nosotros, y nos invita a utilizar esa virtud, esa sabiduría del corazón pues para no perder nuestra humanidad. Entonces, en este turno, ahora en esta ronda que vamos a hacer de despedida, pues me gustaría que, a modo de conclusión, que pusierais cómo veis el futuro con la inteligencia artificial, cómo percibís lo que viene, lo que va a venir y cómo conseguir esta comunicación plenamente humana. Entonces, empezamos como al principio con esa ronda. Monseñor Javier, empieza usted. Bueno, pues ¿cómo veo el futuro? Yo creo que con ganas de presencia, de presencialidad, de diálogo. Veo un futuro también muy polarizado, pero nosotros a través de donde estamos cada uno, pues ser mediadores en esta polarización, ¿no? Parece que el mensaje ha salido, parece, de la escuela de formación de los agustinos recoletos, porque habla de la sabiduría humana, de la sabiduría del corazón, ¿no? En un momento en donde estamos todos tan inmiscuidos en todo lo cibernético. Me gustó y bueno, pues me ayuda a ver que todo esto de la inteligencia artificial y de las redes sociales y las herramientas digitales no podemos ideologizarlo desde el punto de vista progresista y democrático. Creo que tenemos que ir muy lentitos y ir observando, ¿no? De tal manera que no usurpemos la intimidad de las personas, ¿sí? Y segundo, que pues siempre respetemos lo que opina el otro, aunque sea lo contrario. Fray Antonio. Yo me quedaría con esta oportunidad de, bueno, con la necesidad de aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que todo ello supone. Y creo que todo esto lo vamos a poder hacer yendo al fundamento de lo que es el ser humano, y para esto creo que estamos muy necesitados hoy de volver a una interioridad, ¿no? Esa sabiduría del corazón que comentaba ahora Javier, que es también tan agustiniana y que San Agustín pues la tiene tan presente, de esa vuelta al origen, vuelta a ese hombre interior que solo va a poder, pues de alguna forma, producirse desde el encuentro con un tú, que solo, para el ser humano solo se puede realizar plenamente desde el encuentro con un tú como él, con un tú con minúscula, uno de nosotros, o con el tú con mayúscula, ¿no? con Dios. Y todo esto también desde el cuidado, desde el buen trato. Creo que es todo este reto ético pues viene desde la necesidad de promover entornos de buen trato allá donde podamos estar. Y una última cosa, creo que el otro día se presentaba la bula del jubileo, y creo que el mensaje de esperanza es el que nos tiene también que marcar. Así que se titula "La esperanza no defrauda", pues no perdamos la esperanza, porque creo que es lo que nos va a mantener también en la línea. José Ángel. Pues mira, yo creo que es importante que las personas conozcamos la inteligencia artificial. Yo le preguntaba a una persona que está ahora mismo formándose en inteligencia artificial, reflexionando sobre la inteligencia artificial, le lanzaba esa pregunta que muchas personas seguramente se estén haciendo, que es si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ¿no? Y él respondía, no, seguramente te quite el trabajo una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial. Entonces creo que dentro de las posibilidades todos deberíamos conocer la inteligencia artificial, más o menos, pero bueno, tener al menos unas nociones, porque ya no solo nos va a servir para nuestro día a día, para nuestro trabajo, sino que nos va a permitir ser críticos con el contenido que consumamos en las redes sociales. Seguramente nos ayuda a identificar si un contenido se ha generado o no con inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, este sería un primer consejo que lanzo sin ningún tipo de pretensión, ¿no? Pero es también una reflexión personal. Y luego, ¿qué espero? Yo espero que los algoritmos, las grandes empresas que manejan Internet, Google, Meta, en fin, las que básicamente son las dueñas del mundo digital, al final entrenen sus algoritmos de una manera pura y que no sean algoritmos con sesgos, sino que sean algoritmos
que directamente nos ofrezcan información útil para las personas que estamos consumiendo esos contenidos, ¿no? O sea, al final buscando la verdad. Ese sería mi deseo. ¿Que vaya a suceder o no? No lo tengo tan claro. Pero bueno, si de todas formas las personas somos críticas con lo que vamos a consumir, seguramente ahí hayamos dado un paso importante. Ujú. ¿Y Tomás? Pues por mi lado, a mí me parece que es difícil como descifrar un futuro. Me parece que es un poco incierto frente a todos los avances que ha habido y pues todas las regulaciones, puede que vayan a haber muchas regulaciones, pero lo que veo es que a pesar de pase lo que pase, el hombre tiene que saber de dónde viene y que está en nosotros la responsabilidad de que por más que la inteligencia artificial pueda atropellar, digamos, algunas cosas de la dignidad humana, la esperanza no se puede perder y que tenemos que aferrarnos a estas relaciones personales, como decía Monseñor, a saber que es muy importante entender el tú a tú con cada uno y que pues nada, que ante cualquier situación no podemos ser reporteros de tragedias, sino apóstoles de esperanza. Entonces, a seguir para adelante, a aprovecharlo, a pensar para qué se hace la inteligencia artificial y usarlo como un medio y no como un fin. El fin es Dios. Entonces, él sabe mejor que todos y a él nunca se le sale las manos. Pues con estas reflexiones y con estas conclusiones esperanzadoras nos quedamos. Hemos agotado ya el tiempo que teníamos previsto, que ha pasado sinceramente casi sin darnos cuenta, súper rápido. Cuando hablamos de cosas tan interesantes es lo que pasa, que el tiempo vuela. Quiero dar las gracias a Monseñor Javier, a Fray Antonio, a José Ángel y a Tomás por acompañarnos hoy desde países tan distintos, además, y en usos horarios tan diferentes, por iniciar esta reflexión en común y por abrir estos diálogos. Muchas gracias por vuestras aportaciones. También quiero dar las gracias a nuestro equipo técnico, que ha estado trabajando muy duro. Y, como no, muy especialmente a todos vosotros, a todos los que nos habéis acompañado a través de las redes sociales, desde distintas partes del mundo. Gracias por conectaros con nosotros, por estar de forma virtual acompañándonos en estas reflexiones. Os damos las gracias desde el corazón y seguimos en contacto porque no nos vamos. Los diálogos de Casiquiaco siguen, seguirán, vendrán, así que seguimos en contacto. Volvemos muy pronto. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y un abrazo muy fuerte. Cuidado mucho. Hasta entonces, adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Chao.